Hola, bienvenidos una vez más al canal Cosmovisión de Lía. Me da mucho gusto tenerlos aquí y bienvenidos al último capítulo de la segunda temporada donde vamos a tocar el tema la era de la descolonización. Muy bien, antes de empezar con este tema quiero recalcar que todo lo que voy a decir a continuación todo viene completamente de punto de vista desde mi cosmovisión, cómo yo lo he estado percibiendo, cómo lo veo y cómo estoy percibiendo que se va a seguir desarrollando, todo en base a este mundo cósmico que es mi cosmovisión, primeramente. Igual les invito siempre a ver, si eres nuevo en el canal, les invito siempre a ver el episodio de introducción donde explico por qué nació este canal, de dónde viene mi cosmovisión y demás. Eso es algo muy importante que quería aclarar antes de empezar a tocar todo este tema. El concepto de descolonización es el hecho de poder independizarte de quien fuiste conquistado, sea una entidad, sea un país, sea inclusive hasta de una idea, un sistema de creencias y hasta de un hecho histórico. ¿Cómo entra este concepto en mi cosmovisión? Toda esta epifanía de la descolonización nace cuando hace unos años atrás tuve la oportunidad de viajar en el extranjero. Yo soy de México, entonces pues fue estos países donde son países que históricamente son conocidos como países que conquistaron otras tierras a través de la guerra, a través de someter a otros, a través de, ahora sí que términos más fuertes, ¿no? Aparte ya tenía este poder de canalización activado, que venían con mucha información de la fuente. Ya estaba, en ese momento no me había dado cuenta, pero ya estaba madurando el ojo etérico, el poder interpretar el lenguaje alquímico. Todos estos conceptos los pueden ver en mis videos anteriores. Entonces, cuando yo estaba en estos países fue como ahora sí que fue un cóctel de emociones, un cóctel de revelaciones, de canalizaciones y todo esto. Entonces, una de las cosas que vi que fue lo más importante de lo que me di cuenta en ese momento fue muy interesante de cómo la energía de las personas que vienen de una descendencia de países que conquistaron a personas que fuimos conquistadas en un hecho histórico, en hechos históricos, es muy diferente. Fue muy diferente. Fue un choque, ¿cómo se dirá? Fue un choque psíquico para mí, porque podía sentirlo, podía verlo, podía percibirlo, de cómo estas personas en la calle, en su manera de hablar, en su manera de ver, en su manera de pensar, se podía sentirse esa seguridad, se podía sentirse como esa visión de alguien que no fue conquistado, históricamente hablando. Y me puse a pensar mucho en cómo son las costumbres, en las cosas a las que a mi alrededor nos vemos sometidos o así, ¿no? De dónde provenimos en hechos históricos. Y fue muy interesante para mí ver eso. Fue en los países de Latinoamérica, yo me imagino que han de ser dinámicas parecidas probablemente. Por ejemplo, aquí en México está la costumbre, o al menos cuando yo era más joven, de decir mande. Y era como de que cuando tú eras niño tenías que responder como decirle mande a los adultos, porque son mayores que tú y tú tienes que obedecer, ¿no? Antes, en mis tiempos, no se podía cuestionar a los adultos y si lo hacías, o sea, tú ya quedabas súper mal parado. Y les digo, yo me acuerdo que cuando era niña me decían mucho eso de que tienes que decir mande, no tienes que decir qué. Y yo así como de que, o sea, yo ni que 8 años tenía o algo así. Yo desde ese entonces yo me quedaba como de que, o sea, ¿por qué te diría eso? O sea, se me hace súper raro tener que decir como palabras y hay más palabras que ahorita no recuerdo, que era como en relación a que alguien tiene un poder sobre ti y que tú tienes que reconocerlo y aceptarlo. A través de la palabra tú estás aceptando algo al decirlo. Entonces, yo desde ese entonces yo se me hacía súper rarísimo decir algo así, yo como que no me daba sentido y de hecho nunca lo hacía a pesar de que se enojaran los adultos. Pero justo, ¿no? O sea, de como una palabra tan sencilla como decir mande, que viene de mandar o de mandamiento, cómo de algo tan simple como eso ya está denotando de dónde provenimos y de cómo hay mucho afán por estas posiciones de poder para tú ya no ser como el esclavo. Ahora estoy utilizando palabras un poco más fuertes. Y no solo eso, sino que también, pues como les digo, de dónde venimos. Pude sentir
pude ver esta canalización, esta epifanía de que estamos siempre acostumbrados las personas que tenemos estos hechos históricos de haber sido conquistados, como de que nos sigan sometiendo de cierta manera, ¿saben? Ya sea a través de poderes religiosos, de poderes políticos, y no solo eso, eso es como el común denominador en todo este tiempo, ¿no? Desde hace como cientos de años o muchísimo más, de cómo nos controlan ideológicamente también, a través de lo que se mueve en los medios de comunicación, o las personas que tienen un poder o un alcance también nos pueden someter, o inclusive, o sea, no es sorpresa, y creo que es algo importante también de comentarlo, de cómo allá afuera hay a lo mejor personas, influencers o demás, que fácilmente les pagan para meterte una idea en la cabeza. Y son cosas que para mí se me hacen muy claras de ver, muy rápido de ver, pero siento que son cosas que a lo mejor en masa no se pueden ver todavía, o que a la gente, como estamos también muy distraídos, siento que estamos también en una era de distracción, como que no te das cuenta que te están manipulando todo el tiempo. De hecho, vi una cuenta de una chava que hablaba inglés, que ella hablaba de cómo a través, se me olvidó el nombre, de cómo a través de es como una especie de práctica al momento de hablar o comunicar una idea en redes sociales, te insertaban pues estas ideologías o pensamientos. Y lo podemos ver, ¿no? Con muchos detalles que se han estado criticando socialmente de que, güey, ¿por qué estamos siguiendo esta ideología? Como que no tiene sentido. Y pues por eso, porque nos lo meten inconscientemente a través de la distracción, a través de a lo único que podemos recurrir cuando tenemos poco tiempo, que es el entretenimiento. Les digo, volviendo a ese momento que tuve ese viaje, cuando iba a mi vuelo, o sea, cuando iba al aeropuerto, a ir a otro país, yo me acuerdo y como que lo sentí bien firme en ese momento cuando estaba yéndome de ese país. Podía ver cómo en un día soleado había muy poca gente en el tren, y eran personas que estaban tranquilas, en silencio, leyendo libros. Y yo pensé muchísimo en mi país, de cómo eso no es común, de cómo la gente llena los transportes públicos por las necesidades del trabajo, de las necesidades económicas, y todo el ruido que hay, todo el tumulto, todas las deficiencias. Y fue para mí ese shock psíquico de cómo es la vida de diferente para personas que vienen de un legado o una descendencia de conquistadores, a personas que vienen de una descendencia o un hecho histórico de ser conquistados. Yo me quedé pensando como de que no hay manera de que esto pudiera ser común, ¿no? De donde yo vengo, como de que vaya el transporte público vacío, que hayan algunas personas y que puedan tener el tiempo y la libertad de poder estar leyendo libros de esta manera, ¿no? Como un poco utópica. Y pues eso, fue interesante de ver, y de ahí nació el concepto de la descolonización en mi cosmovisión, de cómo ver que seguimos siendo conquistados por nuestra descendencia, ¿saben? Como de que ya no estamos siendo conquistados de esa manera literal como fue en ese tiempo, pero de todas maneras seguimos sometidos, ¿saben? Yo siento que seguimos como inconscientemente sometidos de manera álmica, tal vez esa sea la palabra que estaba buscando, como todavía en nuestro cuerpo está arraigado esas costumbres de reconocer que hay un poder sobre nosotros y reconocer que hay alguien más que a quienes pertenecemos, cuando en realidad pues nada que ver, ¿no? Y no debería de ser así. Siento que es importante tocar el tema de la descolonización para poder descolonizarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, la descolonización en comunidad y en masa, ahorita lo voy a hablar, pero empecemos por uno y ya después vámonos en sociedad. Siento que es importante el poder descolonizarnos para ya no estar sometidos a lo que alguna vez pasó en un hecho histórico, y poder reconocernos y tener esta independencia, ¿no? Poder emanciparnos de hechos históricos,
de poder recuperarnos y revalorizar nuestra propia cultura, nuestro propio ser, nosotros mismos, nuestra propia ideología. De ahí viene la parte de crearnos a nosotros mismos. Crearnos a nosotros mismos también está ligado a la descolonización, porque te separas, en algún punto fuiste descolonizado, te separas de ello, te independizas y empiezas a crearte a ti mismo. Entonces, y también, ¿no? El hecho de poder descolonizarte te hace valorar tus raíces, te hace respetar la tierra, te hace reconocerla, te hace honrarla y no creer que este mundo, no eres parte de este mundo, ¿no? Las empresas, ¿no? O marcas que contaminan nuestros ríos, nuestros lagos y todo. Y ya van como las personas individualmente como siguiendo estas ideologías de marcas por no reconocer nuestra identidad y no poder honrarla, ¿no? O también esto de alabar otros países, otras nacionalidades, otras culturas, cuando en nuestra misma cultura es muy rica y es de mucho valor y mucho respeto y de mucha historia. Entonces eso también es importante para mí mencionarlo. Y pues justamente poder descolonizarnos en todos los sentidos, tanto de antecedentes históricos como de pensamiento, inclusive poder descolonizarnos económicamente. ¿Cómo puedes descolonizarte económicamente? ¿Por qué? No entiendo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero cuando tú estás colonizado de pensamiento, te insertan en la cabeza de que solamente eres relevante o importante si utilizas tal o tal marca. Entonces, en vez de que tú inviertas tu dinero en, no sé, a lo mejor expandir tu despensa, a lo mejor en algo que te beneficie, te dé tranquilidad, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero tú decides, no, es que prefiero comprarme estos tenis de tal marca que me van a llevar 3 meses de sueldo, y no tanto a lo mejor por la calidad o que te vaya a ayudar porque eres una persona que camina mucho o que corre o practica algún deporte, sino si lo haces desde la necesidad de querer ser valorado, es porque estás colonizado de pensamiento. Y también al colonizar tu pensamiento, colonizan también tu dinero, te colonizan económicamente porque todo tu dinero lo estás dando a esa marca o ese artista o esas sociedades, dependiendo, ¿no? Les doy un ejemplo, vi el video de una chava que es modelo y la criticaron porque ella hizo un video de que ella tenía como muy poco maquillaje, pero ella aclaraba de que pues no veía la necesidad de ser hiperconsumista, a pesar de, obviamente, no, de hecho, mejor dicho, como ella viene pues de toda esta industria de la moda y ella está rodeada, ese es su ambiente donde trabaja, o sea, como que ella pasó rápidamente su etapa de hiperconsumismo y pues ahora simplemente compra lo que necesita, lo que le funciona, o sea, como que poder consumir con conciencia. Y eso es descolonizarte, darte cuenta que no necesitas hiperconsumir para poder existir, ¿no? Y ahorita es más que nada que estamos en un hiperconsumo, eso es colonizarnos de pensamiento para que tú consumes ciertas marcas porque te van a dar un valor agregado, y así es como colonizan económicamente a las personas. Entonces, por eso les digo, es muy importante el poder descolonizarse uno mismo, poder liberarte de esta historia de colonización histórica que venimos arrastrando, reconocer que tú tienes este poder sobre ti, que los demás no tienen ese poder sobre ti, poder quitarles, digo, o sea, son pequeñas cosas que tienen grandes significados o significados muy profundos, poder quitarte de todo esto y así tú poder recuperarte, poder revalorizarte, tus ideales, tu economía, tu manera de percibir el mundo y lo que tú puedes aportar al mundo. Justamente este tópicos es algo que no he visto en ningún lado que lo hable, como he visto personas ya consagradas, maestros que han hablado de la nueva era, que es como de que súper sí, ¿no? De que yo les digo, estas epifanías las tengo y después pasa que después hay libros o personas o ideologías que como que también están en la misma línea. Específicamente una persona de quien lo escuché, que esta persona también, o sea, es una persona consagrada, súper exitosa en su ámbito, reconocida y valorada en la sociedad donde se desenvuelve, que son gente pues de conciencia, que respetan y valoran la tierra y son muy buenos en lo que hacen. Justamente él fue la primera persona que yo he visto, porque les digo, es
un concepto que no he visto en redes sociales, no he visto que lo hablen las personas, y esta persona fue la primera en escucharlo, que hablaba de la descolonización, ¿no? Lo importante de descolonizarnos para volver a pertenecernos. Y todos los sentidos, como les dije, desde lo energético hasta lo espiritual, porque lo espiritual también lo están colonizando. Desde el aspecto económico, mental y en todos los sentidos, y hasta emocional también. Pongo este tema sobre la mesa para que ustedes empiecen a cachar y empiecen a estar vivos, en el sentido de que empiecen, como les dije en videos anteriores, empiecen a trabajar, a madurar el ojo etérico para que puedan leer el lenguaje químico y puedan darse cuenta de las cosas que están pasando. Y justamente en mi video anterior les hablé sobre la línea de tiempo de las eras y cómo se juntó de manera tan rápida una era con otra, cómo se juntó la nueva era con la era de la descolonización y cómo está pasando en el presente, cómo se está viendo. Ustedes pueden empezar a notar que la descolonización está pasando de manera muy literal, a través de protestas, a través de activismo, a través de gente hablando, a través de gente haciendo. En mi país, o sea, han habido como miles de movimientos, mundialmente están pasando movimientos de activismo, de descolonización. Y es que la gente está cansada y yo sé que la gente lo puede sentir porque está pasando alrededor del mundo, no solamente en la sociedad donde yo estoy, sino que en diferentes estados o países. Y yo siento que todos, consciente e inconscientemente, sentimos como de que podemos sentir que hay un poder externo que quiere que le pertenezcamos, ¿no? Y no me refiero a una entidad espiritual o de otro mundo, sino que me refiero a la dinámica social en la que estamos envueltos. Podemos sentirlo y la gente está primeramente cansada, está la gente sobreexplotada, la gente está harta, honestamente, ya no hay otra manera de decirlo. Entonces ahorita se está velando mucho por los derechos medioambientales, por los derechos de vivienda, por los miles y un derechos que se están perjudicando. Entonces justamente la importancia de poder ver estas cosas, de empezar a verlas, de lo que está pasando. Y yo, por ejemplo, tuve una epifanía hace unos años atrás, hace 2 años atrás, de que después de ese viaje vino a mí ese concepto. Y justamente ese concepto, hay una historia que yo venía creando que es la serie de la maga. Es una historia de una persona que se convierte en una maga y tiene muchas aventuras. Y en una parte, en un tomo de esa historia, justamente pude visualizar en esa historia la era de la descolonización. Y la manera como yo lo vi en esa historia fue bastante fuerte, ahora que lo pienso. En ese momento no lo vi, pero ahora lo puedo notar. De que iba a suceder de una manera fuerte, o de cierta manera fuerte, pero que al final, bueno, a pesar de todo lo que se pierde, ¿no? Cuando uno lucha ya físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, en una guerra siempre se pierde mucho, sea completamente literal o de otra manera, que no sea física, se pierde muchísimo, pero al final queda la libertad, tal vez no para quienes luchan en ese momento, pero para generaciones posteriores. Entonces, por ejemplo, ya a principios de este año yo ya lo sentía súper fuerte, se viene el área de la descolonización, se vienen cosas que se van a mover mucho, se van a mover las bases, se van a romper y se va a crear algo nuevo. Y yo en lo personal también quiero tocar el tema porque me hicieron una pregunta de cómo se iba a ver la revolución ahora, obviamente es lo mismo a la descolonización. Y esta persona preguntaba si iba a ser de manera física, ¿no? O sea, como literal gente peleando, no como en una guerra física. Y yo no esperaba que fuera así, si soy honesta, pero realmente sí está siendo así. Ya ven con todo lo que está pasando mundialmente. Ahora sí que cada quien en su país podrá ver que han hecho protestas y activismo de manera literal, de gente yendo a protestas, parando calles, utilizando sus redes sociales y todo. Está sucediendo de manera muy física, algo que no esperaba que fuera tan así, pero sí está siendo muy literal. Está cuestionando muchas ideologías, está cuestionando muchas maneras que ya no nos funcionan, y así sucesivamente. ¿Y qué se viene? Que se viene, como les digo,
no quiero dar una sentencia como tal, porque les digo, yo hace 6 meses yo sabía que esto se venía, pero no sabía cómo. Y ya después, unos mesecitos después, me di cuenta, esto se viene físico. Y sí, sí está pasando. O sea, en menos de que 2, 3 meses antes de subir este video, cómo estuvo las protestas y el activismo tan fuerte, ¿no? De cómo pasaron tantas cosas, cómo atacaron a los activistas, o cómo los activistas tuvieron que armarse de valor. O sea, todo pasó muy rápido y de maneras muy fuertes. ¿Qué es lo que se viene? Creo que se vienen más movimientos físicos, se vienen cosas fuertes y pues ahora sí de que les digo, así está como está pasando en la comunidad socialmente y cómo está pasando también o cómo deberíamos hacer la descolonización individualmente y poder sumarnos, ahora sí que en el contexto de cada quien, a este movimiento del cambio. También esta persona me preguntó cómo podrías apoyar y yo siento que la mejor manera de apoyar todos estos movimientos es descolonizarte tú mismo, empezar desde ahí, o sea, quitarnos muchas creencias, muchas cosas internas que están ahí, ahora sí que de generación en generación de irnos quitándonos, empezar a pertenecernos a nosotros mismos y también sería buen momento para empezar a tambalear las bases del fanatismo. Igual ese es un tema que voy a ver si lo toco en la tercera temporada, eso es algo que todavía estoy trabajando. Luego inclusive, o sea, no solamente también estamos en una era donde no solamente haya marcas o sociedades o políticos o económicos de que te estamos archivando este pensamiento o los medios de comunicación, sino que también estamos en una era donde la gente quiere ser colonizada en el sentido de pensamiento, ¿saben? De que quiere ser colonizada, de que hay como que al no tener un reconocimiento de uno mismo, al no pertenecerte tú mismo, siempre quieres pertenecer a alguien más. Sea una pareja, darle todo el poder de tu existencia a una pareja, o darle todo el poder de tu existencia a tu familia, a tus padres, o darle todo el poder de tu existencia a un famoso. ¿Saben? Es como de que se me hace súper raro de ver cómo ustedes quieren, cómo hay gente que quiere pertenecer a otra gente, o sea, como que los buscan. Y en realidad es bastante la gente que está en esa energía y está pasando de manera masiva. Y les digo todo esto para que ustedes empiecen a checar estas cosas que están pasando, maduren el ojo etérico, puedan leer el lenguaje químico y ustedes se vuelvan a pertenecerse a sí mismos. Cuando tú te perteneces a ti mismo, entonces la manera en que tú sobrellevas tu economía ya vuelve a ti. O sea, ya no es como de que todo esparcido por todas las ideologías que atraviesan esta sociedad, sino que ahora ya todo te va a pertenecer, tanto tu economía como tu cultura, como tu mentalidad, como tus creencias y hasta tu cuerpo, tu alma y tu espíritu y tu espiritualidad y tu fe ya te van a pertenecer a ti. Y siento que eso es lo más importante que nos puede pertenecer en esta vida, pertenecernos a nosotros mismos, y siento que esa es una manera revolucionaria de actuar, descolonizarnos para pertenecernos otra vez a nosotros y poder decidir sobre nosotros. Y en base a eso, dependiendo de su contexto y de las luchas que se estén haciendo a su alrededor, tú ya poderte empezar a sumar y poder aportar de manera consciente, poder ser de manera consciente y pues hacerlo de manera fuerte y clara y segura, de decir, ok, yo ya me pertenezco, ya me he descolonizado y a partir de ahí ya quiero apoyar tal y tal punto y ya poder aportar de buena manera en ideologías, en acciones, en organizaciones, en planificaciones y comenzar una nueva era en nuestra historia. Y pues creo que eso sería todo. Creo que toqué todo lo importante, sí hice unas pequeñas notitas. Y pues bueno, me da mucho gusto tenerlos aquí, que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Siento que este es el video más importante que he hecho hasta ahora. Y pues bueno, espero que ustedes reflexionen mucho, lo piensen, se den cuenta a quién le están dando el poder sobre su existencia, a qué ideologías, a qué sociedades, a qué personas o a qué entidades de fe también inclusive. El único podcast que he subido hasta ahora se llama La metáfora de la Bella Durmiente. Los invito a verlo.
Y en ese video toco un sueño que yo tuve alguna vez, hablando del tema de la colonización y la descolonización. Justamente yo tuve un sueño hace 2 años atrás, a un año atrás, algo así. Y en ese sueño, también no como la gente le quiere pertenecer a entidades de fe también, siento que es algo muy importante de mencionar y lo quiero hacer aquí. En ese sueño súper resumido, muy resumido, yo estaba con unas personas, estábamos en una expedición y como que estábamos explorando tierras. Entonces pasamos una cerca y alguien dijo, esta tierra le pertenece a un dios, tenemos que irnos de aquí porque nos va a atrapar. Y pues ya nos fuimos de ahí, no como de que así era el sueño, nos fuimos de ahí. Entonces terminamos en una escuela y había como un doctor que nos estaba enseñando la escuela y demás. Entonces de repente dijo algo, ya se me olvidó qué dijo, pero dijo una palabra que nos hizo dormir y todos cerramos los ojos nos quedamos dormidos. Nunca había dormido en un sueño, eso fue bien extraño, ahora que lo pienso. Y en ese sueño nos quedamos dormidos. Entonces todo se volvió negro. Entonces, como que una voz empezó a decir, no sé si habrá sido lo que le llaman ustedes el ser superior, mi voz interna, qué fue, pero había una voz que decía, como que hagan de cuenta que todo estaba negro y se empezó a generar un campo áurico y empezó a decir muchas cosas como de que, ya no recuerdo exactamente qué dijo esa voz, pero fue como de que yo me amo, yo me valoro, con muchos mantras así, como de que yo soy luz, yo soy amor. Ay, eso sonó muy genérico, disculpen, pero o sea, dijo cosas más interesantes que esas, pero pues en pocas palabras, no como mantras muy positivos, como mantras de reconocerse a sí mismo. Entonces despierto y vi que los demás seguían dormidos, estaban parados dormidos. Y el doctor tenía una cara malvada y me dice, despertaste, así como de... Y me dice, te doy porque despertaste, te voy a dar la oportunidad de que te vayas. Y hagan de cuenta que se abrieron las puertas de la entrada de la escuela y había mucha luz blanca allá afuera. Entonces me fui y cuando estaba en la parte de afuera podía ver cómo esa escuela, a toda la gente vivía de manera, hagan de cuenta que eran imágenes rápidas que estaban pasando adentro de la escuela, yo ya estaba afuera viéndolo desde afuera y era gente viviendo su día a día, viviendo todos los días igual, una y otra vez, recorriendo una y otra vez, pero que estaban sometidos a ese Dios, que ese Dios controlaba ese terreno y a esas personas y a esa realidad y a su vida. Y podía ver alrededor como había varios terrenos que estaba pasando lo mismo, de que había un Dios que los estaba controlando. Y los que estábamos afuera de estos terrenos, éramos casi nadie, 1, 2, 3 personas, 4 conmigo. Y fue bien interesante de ver, ¿no? De cómo les digo, estamos siendo colonizados también, o querer ser colonizados por entidades de fe. Puede ser de las dos maneras, y no solamente de esa manera tan literal de una entidad, sino como les decía, ser colonizados o buscar ser colonizados por marcas, personajes famosos, por influencers o quienes ustedes quieran. Y pues eso, nada más eso, para que piensen en ello, reflexionen y chequen qué es lo que quieren hacer y que puedan quitarse estos de su alma, de su cuerpo y de sus seres, estos traumas generacionales e históricos. Fue un gusto, sí me da un poco de pesar de que esté un poco revuelto el video, pero siento que toqué todos los temas importantes y espero que les sirva a muchos y que vean este video una y otra vez hasta que entiendan los conceptos o puedan ver las cosas que les funcionen a ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta segunda temporada y nos vemos después. Bye.